Todos estos niños, personas con sentimientos y preocupaciones, son unos cuantos más que pasan a engrosar la población mundial. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? En octubre de 2011 llegamos al ciudadano 7.000 millones. Se calcula que en 40 años llegaremos a los 9.000 millones de personas. Y nos preguntamos esto, ¿hasta cuándo va a crecer la humanidad? Y más todavía, ¿cabemos todos en este planeta? El aumento de población es impresionante. En 1800 éramos solo 1.000 millones. Y fijaos dónde estamos ahora, 7.000 millones. La incógnita es si hay recursos para todos, sabiendo que a día de hoy millones de personas pasan hambre y que el uso exhaustivo de recursos nos ha provocado más de un dolor de cabeza. El cambio climático o la capa de ozono, por citar un par. Con estos interrogantes en la cabeza, hemos ido a buscar expertos en demografía, economía, filosofía o física aplicada a los límites de crecimiento. Hay posturas distintas sobre cuánto y en qué hay que decrecer, pero nos dicen que o nos ponemos todos de acuerdo o estamos abocados a la catástrofe. Pertenezco a la generación del llamado Baby Boom, un fenómeno de exultante fecundidad que sembró nuestro país de niños durante un par de décadas, los 60 y los 70. 1964 fue el año más prolífico, 697.697 nacimientos, número curioso, y empezamos a perder fuelle a partir del 75, así consta en el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Aterricé por aquí junto a muchos otros, seguro alguno de vosotros. Nacimientos menos defunciones, en ese periodo España ganó más de 6 millones de habitantes. Menor mortalidad infantil, mejor alimentación, crecimiento económico o cierta estabilidad política son factores que los especialistas destacan para definir la explosión de natalidad, traducción hispánica de Baby Boom. ¿Por qué os explico todo esto? Bueno, pues por sacar unas fotos del álbum familiar. ¿A qué edad tendría yo aquí? Aquí estoy, en casa de mis padres, repasando junto a mi mamá las imágenes de aquella época. Aquí estás con la nena. Vaya pinta, visto con la perspectiva de los años. Pero muchos, al ver las fotos, os identificáis conmigo, ¿verdad? Es lo que tiene lo de las generaciones. Gozamos de patrones comunes que nos identifican. Marcados a fuego llevamos según qué temas, todos propios de un imaginario compartido que nos hace cómplices. Y a todos nosotros nos invade una gran alegría. Y así, generación a generación, la X, la Y, la Z, cada cual con su película, añadimos personal al planeta en un suma y sigue creciente que algunos intuyen como amenaza. Hoy todavía más, inmersos como estamos en una crisis económica feroz. Hemos quedado con un experto para hablar de cómo el dinero hace girar al mundo. Jordi Roca enseña economía en la Universidad de Barcelona. Mucho antes también se sumó al planeta Tierra y fue niño de su generación, como cada cual. ¿Qué mejor sitio para encontrarnos que un templo moderno, uno de esos que ha popularizado Occidente para que le rindamos pleitesía con cierta regularidad? Tiendas de productos italianos, productos de importación de muchos países, restaurantes japoneses. Dicen que el mundo es un pañuelo y creo que si hablamos de economía todavía más, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer para ser tantos en tan poco sitio? Sí, esto es uno, claro, de los fenómenos de la llamada globalización, que estamos consumiendo productos que vienen de muy lejos. Nosotros pues importamos petróleo que viene de Nigeria y la extracción de crudo en Nigeria provoca unos problemas enormes a la población. Prácticamente poquísima gente se beneficia y la mayoría de gente sale perjudicada en su salud, en su medio ambiente, y somos muy poco conscientes. Quizá también ocurre que los seres humanos no somos muy solidarios los unos con los otros. Sí, bueno, y claro, uno además incluso tiene a veces problemas de información. Claro, está consumiendo una cosa y qué implicaciones ha tenido esto a lo largo de toda su cadena de producción, de transporte, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hace muy poco llegamos a los 7.000 millones,
de habitantes, saltaron todas las alarmas y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Esto no puede continuar así, no podemos crecer tanto. Sí, el cambio climático, y en fin, ya vinieron todos los fantasmas, ¿no? Otra vez. Pero esto se relaciona con la cuestión de las grandes diferencias en el consumo y por lo tanto en la utilización de recursos entre diferentes sitios del mundo. O sea, yo creo que nos tenemos que alarmar incluso más por el sobreconsumo de recursos que tenemos en algunas partes del mundo, que tiene una parte aún minoritaria de la población. Incluso nos hemos de alarmar más por esto que por el aumento de la población mundial. Vivimos desde el punto de vista de la confianza en el crecimiento económico como si no hubiesen límites a producir coches, a producir aires acondicionados, a viajar en avión, etcétera, etcétera. Todo va enfocado a seguir creciendo, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, yo creo que este es precisamente el drama en que estamos, ¿no? La contradicción entre saber que estamos en un mundo finito y por lo tanto el crecimiento ilimitado es imposible en un mundo finito, y estamos por otro lado en un sistema económico en el cual cuando la economía no crece se producen problemas sociales en términos de desempleo, inestabilidad financiera, problemas para pagar las deudas, etc. Y esto es lo que nos tendría que llevar a una reflexión profunda sobre cómo cambiamos el sistema económico, lo cual obviamente se dice muy fácil y es muy difícil de hacer. Nosotros funcionamos como imagen a la que aspiran la mayoría de habitantes del mundo, y más en un mundo con tanta comunicación. El consumo evidentemente es muy atractivo, aunque también es importante ver que en muchos casos es también finalmente muy decepcionante, pero es muy atractivo. Entonces, claro, obviamente nosotros no tenemos ningún poder, digamos, moral para decir a la gente más pobre del mundo, claro, nosotros estamos en este tren de vida, y además todas las políticas van orientadas para seguir con este tren de vida, pues vosotros no accedéis a esto. Entonces lo que necesitamos, yo creo, es estabilidad económica más que crecimiento económico. Ya podemos estabilizar la población, ya podemos utilizar tecnologías más eficientes, que si siempre consumimos más y más y más bienes materiales, más y más recursos, pues nunca conseguiremos solucionar los problemas de insostenibilidad que tenemos actualmente. Dejo a Jordi convencido de que no podemos mantener este nivel de consumo por mucho más tiempo. Mi felicidad no debería estar ligada a poseer el último ingenio electrónico o a usar el coche para todo. Entre la mayoría de mis congéneres de este primer mundo, sin embargo, es fácil observar lo contrario, justamente. Vivimos encima de una roca gigantesca en órbita alrededor del Sol. Descontando desiertos, altas montañas o terrenos poco apropiados, solo una octava parte de la superficie terrestre es apta para nosotros. Y 3/4 partes del globo están cubiertas de agua. Parece mentira entonces que digan que precisamente el agua será uno de nuestros mayores dolores de cabeza. Vamos a experimentar un retroceso de este recurso en nuestro planeta azul. Pedro, hola, soy Mario del Escarabajo Verde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te llamaba para concretar la entrevista de mañana en Zaragoza. A 300 kilómetros de la playa, tierra adentro, me encontraré con una de las voces más autorizadas de nuestro país para hablarnos de agua. Cuando solo hacía un año que asomó por aquí, esta foto que le hicieron a Pedro Arrojo no podía ser más profética. Economista como Jordi, Pedro es además alguien muy versado y preocupado por todo lo que tiene que ver con la gestión del agua. Yo aquí contemplando el pilar y los pescadores. ¿Hay agua para todos en nuestro planeta? A ver, agua hay y habrá. El problema no es tanto de escasez. Naciones Unidas estima que del orden de 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, y esa cifra se estima que va a crecer a 2.000, 3.000, 4.000 millones en pocas décadas, ¿no?
problema es que hemos quebrado la salud de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, de nuestras fuentes. Primero han muerto, yo suelo decir, los peces y las ranas, que ya no me acuerdo cómo cantaban. Aquí no oyes ranas. Murieron todas hace tiempo, ¿no? Y detrás han empezado a enfermar y a morir las personas, pero siempre las personas más pobres. De manera que el problema no es tanto de cuánta gente hay muchas veces, sino en el tema del agua, cuando menos, el problema es la confluencia de esas dos grandes crisis, la crisis de insostenibilidad que hemos provocado nosotros mismos en nuestros ecosistemas acuáticos y la crisis de inequidad y pobreza que preside este modelo de pretendido desarrollo que es absolutamente inmoral y en donde la distribución de la riqueza es absolutamente injusta y desigual, ¿no? El informe del milenio en el año 2000 del World Watch Institute decía que los principales conflictos que se darían en el futuro iban a ser provocados por el agua. ¿Esto es así o no? Conflictos por el agua ha habido siempre y habrá más, y sin duda probablemente sean más intensos en el futuro. De todas maneras, la inmensa mayoría de los conflictos del agua suelen ser locales, territoriales, interterritoriales cercanos, no necesariamente entre naciones, ¿no? Tú recientemente has estado como coordinador de una misión de observación internacional en Perú, donde una multitudinaria marcha por el derecho al acceso al agua pues ha llegado hasta Lima reclamando eso justamente. Sí. Conflictos los hay. Sí, pero aquí los hay. Exacto. Pero fíjate, en este caso de Perú, el problema son la minería a cielo abierto, es decir, en donde se desmontan cordilleras enteras, se saca a la gente para explotar yacimientos de oro que dan 1,5 gramos de oro por cada tonelada de roca dinamitada, ¿no? Y que eso luego se tiene que regar con cianuro para extraer el oro y queda allí territorios destruidos y machacados, contaminadas las aguas, destruidos los acuíferos, las nacientes de los ríos y puesto en riesgo, por tanto, el acceso al agua de miles, de cientos de miles, a veces de millones de personas en cuencas completas, porque todo esto se hace en cabeceras de río. Contaminar un río, sobreexplotar un acuífero, a corto plazo para el productor es un buen negocio, pero para el país que lo permite es un desastre económico. Entonces Europa, los países avanzados están cambiando las leyes para recuperar los ecosistemas acuáticos y los vamos recuperando poco a poco. Pero obviamente las mismas empresas que aquí se ven constreñidas por restricciones que no puede usted contaminar, no puede usted emplear el cianuro, no puede usted emplear tóxicos, pero usted se puede ir a Perú, se puede ir a China, y ahí sí que puede matar chinos y matar peruanos, ¿no? Quizá solamente hará falta darnos cuenta de que aunque eso ocurra en China o ocurra en Perú, al final nos acabará afectando también. Sin duda, esto al final, el mundo es el mundo de todos y los ríos, los mares, la atmósfera no conoce fronteras, ¿no? Ni soberanías nacionales. Yo cuando ahora, por ejemplo, me dicen a veces, ten cuidado con comer atún, que me gusta mucho, ¿no? Digo, ¿y eso por qué? Digo, tiene mercurio, pero ¿cómo va a tener mercurio? Son animales libres en mitad del océano. Pues hemos contaminado suficientemente los mares con mercurio como para que ya los ricos también veamos nuestro higadito en riesgo por lo que comemos, ¿no? De manera que de esta no nos libramos, ni del cambio climático. Obviamente quien paga más duro, más caro y antes son los más pobres, pero acabamos pagando todos. Luego, por el lado bien sea por el lado de la sensatez, de la ética, de la solidaridad, o bien por el lado del egoísmo inteligente, más nos vale cambiar. Entre las muchas fotos de mi infancia no dispongo de ninguna con botijo como Pedro. En mi época, por eso, también se llevaba lo clásico, el caballito y la bicicleta, cómo no. Sin embargo, hoy en mi ciudad los niños pedalean por un carril bici más que por el campo. Claro, cada vez queda menos. La localidad ha crecido mucho. En 40 años hemos ganado más de 60.000 habitantes, 30.000 en los últimos 15. Los campos de cereal, de almendros, los huertos y las viñas que la rodeaban han dejado paso a cientos de edificios, pisos, apartamentos, parkings. Hay que llegar a un extremo del núcleo urbano, casi tocando al siguiente término municipal, para encontrar un pequeño reducto del antiguo paisaje. También ya encorsetado entre todas las infraestructuras. Ayuntamiento tras ayuntamiento, da igual el signo, han vendido el territorio para financiarse, sin pensar en que este se acabaría tarde o temprano. Con nuestro planeta ocurre algo parecido. Chupamos sus recursos sin plantearnos que lo estamos llevando al límite. Solo que cuando lleguemos al otro extremo no habrá un siguiente término municipal, sino el puro vacío sideral. ¿Somos duros de mollera o qué nos pasa?
Vuelvo al tren para viajar en pos de una respuesta a tanta estrechez de miras. Imagino que habrá un razonamiento filosófico que explique la estupidez humana de estrujar hasta el agotamiento aquello que te permite vivir, tu propio planeta. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid está nuestro hombre. Imparte filosofía moral, así que adecuado es para hablarnos de seres morales como nosotros. Más allá de si la moral ya viene de serie o no cuando nacemos, siendo niño, Jorge aprendió, como casi todos, códigos y conductas que nos confieren moralidad. Más tarde se especializaría en esa rama filosófica que busca discernir la bondad o maldad de las acciones humanas. Jorge Richman, además, traduce literatura, es ensayista y poeta. Cada uno de nosotros pertenece a una generación. Yo pertenezco a una, tú probablemente a otra, o quizá a la misma, no lo sé. Pero cada vez que las generaciones les llega el momento de administrar la tierra, parece que, y los recursos que ésta tiene, lo hacen peor que la anterior. Sí, no sé si me atrevería a decir tanto, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es de que somos unas pocas generaciones con una responsabilidad incomparable con todo lo que ha ocurrido antes en este planeta, ¿no? Eso es muy impresionante porque si lo pensamos, claro, pues los seres humanos, los Homo sapiens como nosotros, llevamos ya 200.000 años más o menos en este planeta, esos son bastantes cientos de generaciones. Los otros humanos muy parecidos a nosotros llevan ya un par de millones de años en este planeta y resulta que solo en estas últimas 2 o 3 generaciones estamos realmente poniendo en riesgo la habitabilidad futura de la biosfera para seres como nosotros, ¿no? Somos huéspedes de un planeta, pero nos comportamos como invasores de un planeta. A veces parece que somos como una especie extraterrestre que hubiera aterrizado por acá dispuesta a acabar con todo en poco tiempo, lo cual pues no es un buen modelo, claro que no. Y todo esto, Jorge, en un mundo que está lleno, como tú mismo lo defines, ¿no? Estamos llenos. Así es. Y además no acabamos de darnos cuenta de la rapidez con la que han ocurrido las transformaciones que nos han traído hasta donde estamos. Hay gente, nuestros abuelos, ¿no? Los nacidos, por ejemplo, en el decenio de 1920 a 1930, habrán visto cuadruplicarse probablemente la población humana, algunos de ellos, cuando mueran. Eso es absolutamente insólito y anormal en términos históricos. Schopenhauer, el filósofo alemán, decía que, con una visión del mundo así pues muy pesimista, decía que el mundo es el infierno y los seres humanos se dividen en almas atormentadas y en diablos atormentadores. Nunca ha existido semejante nivel de desigualdad entre los seres humanos como la que existe hoy y no ha dejado de agrandarse desde los comienzos de la era industrial. Que algunos tengamos 100 veces más energía primaria de la que pueden disponer otros, eso a la larga solamente se mantiene con estructuras de dominación que son terribles, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar en qué clase de mundo estamos dispuestos a vivir, ¿no? Si tuviéramos que buscar una solución a este mundo lleno, ¿cuál sería la regla que deberíamos seguir? No existe, me imagino, la fórmula mágica, pero... Bien común y bienes comunes. Eso luego tiene implicaciones muy vastas, ¿no? No hay más que pensar, pues, por poner un ejemplo ya concreto, la diferencia que hay entre, pensemos en la movilidad, los consumos colectivos de la gente que usamos, pues, transporte colectivo de diversas clases y el impacto muchas veces superior que tiene el modelo de movilidad motorizada individual, que es absolutamente insostenible, ¿no? Es un asunto demencial pensar que se puede prolongar eso de alguna forma, no digamos ya ampliar a muchos cientos de millones de personas más, ya sean los automóviles individuales movidos por gasolina o movidos por electricidad, ¿no? Sin embargo, ese problema claramente identificado no parece que tengamos muchas ganas de solventarlo, ¿no? O las administraciones, o los gobiernos, o los políticos, o quién es el que tiene que tomar la decisión. La sociedad, nosotros, pero nosotros damos esa responsabilidad luego a los políticos. Responsabilidad es una palabra clave en ese asunto, ¿no? La responsabilidad está en función de los poderes y de los saberes. Todos tenemos una parte de responsabilidad, pero quienes tienen mayor conocimiento o mayor poder de decisión tienen mucha mayor responsabilidad, ¿no?
la trayectoria que seguimos pues es un avance rápido hacia abismos ecológicos sociales que por lo demás pues no hace falta ser muy radical para hacer un diagnóstico de este tipo, ¿no? Lo dice Naciones Unidas con muchas voces desde muchas instancias, lo dice ya últimamente hasta la Agencia Internacional de la Energía, que está lejísimos de ser un organismo ecologista, ¿no? Me quedo con un verso del último poemario de Jorge y que nos viene al pelo del asunto que tratamos. Nos pierde la codicia de los menos, la cobardía de los más, la irracionalidad de todos. A fecha 1 de enero del 2012, y por ser preciso, según el INE soy una más de las 46.196.278 personas censadas en España. A primera vista, 46 millones de personas aquí parecen muchas, pero solo somos el quinto país de la Comunidad Europea en cuanto a número de habitantes. Ni os cuento si nos equiparamos con el resto del mundo. El 31 de octubre de 2011, nuestro colectivo humano alcanzó una cifra redonda, 7.000 millones. Varios países anunciaron que ese humano emblemático era suyo. Una niña india, Nargis. Un niño ruso llamado Piotr, o Danica, una niña filipina. Pero el caso es que hasta 122 países seleccionaron su propio ciudadano, 7.000 millones. Como si fuera sencillo determinar dónde ha nacido con la cantidad que nacen por minuto. 255, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. A razón de 4,3 por segundo. En todo caso, estimaciones poco fiables para la mayoría de demógrafos. El mundo creció muy rápido en el siglo XX y lo sigue haciendo en el XXI. Esto nos ha quedado claro, pero ¿continuará así por mucho tiempo? Mejor se lo preguntamos a un demógrafo. Se nota que Julio es de los del baby boom, da el perfil. Ordenando cosas en el pupitre ya apuntaba maneras. ¡Hey! Julio. Hola. ¿Qué tal? Mario del Escarabajo. Aunque ahora lo que Julio Pérez ordene sean datos estadísticos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y para explicar cómo evoluciona la población. Sí, 30 y tantos a los de la guerra civil en el 2000 pues ya estaban casi a punto de jubilarse y los del baby boom ya tienen 20, 30 años. ¿Vamos a seguir creciendo durante mucho más tiempo? No. Los 9.000 millones son el punto final de ese crecimiento, que tampoco es tan antiguo, ¿eh? La humanidad tardó muchos siglos en alcanzar los 1.000 millones y ha crecido a más de 6.000 en solo 100 años. Eso ha sido algo muy coyuntural. En términos históricos nos puede parecer muy rápido, aunque en la vida de las personas no se note. Y tiene sus días contados porque el ritmo de crecimiento está disminuyendo muy deprisa ya en todo el planeta. Y después de esto no se habla tanto. Lo que probablemente vendrá después es un descenso en el número de habitantes del planeta. O sea, me estás diciendo que el problema y la crisis vendrá no porque seamos muchos, sino porque empecemos a ser demasiado pocos. A mí no me gusta hablar de crisis porque creo que eso es sobrevalorar el mero número. Yo creo que el número de personas dice poco si no atendemos a cómo somos y qué hacemos. Sobre todo qué hacemos con lo que nos rodea, qué hacemos con los demás, con los recursos. Y hay una variabilidad tremenda en eso. No consume los mismos recursos un ciudadano medio de un país desarrollado como España que un ciudadano medio del Senegal. Entonces no basta con saber cuántos somos. Realmente hay un problema con los recursos del planeta. ¿Dónde estaría entonces el inconveniente a tanta población? Aunque luego ya no sigamos creciendo, pero a toda la población que tenemos ahora mismo. Insisto, depende de qué hacemos, cómo tratamos esos recursos, de qué manera reciclamos los subproductos de nuestra actividad. Claro, si malbaratamos, si tiramos, si no reciclamos, el impacto es mucho mayor. Entonces no es una simple cuestión de cuántos somos. A veces poca gente, pero en muy malas condiciones, puede ser desastrosa ecológicamente. En Haití no tienen medios para calentar agua y cocinar y prácticamente han deforestado la isla por completo. El problema del impacto ecológico hoy en día es evidentemente un problema ligado a la destrucción de recursos, a dónde están, digamos, los productos no deseados de nuestro desarrollo, en qué zonas se vierte
todo lo que no nos interesa, de qué lugares se extraen los recursos y sobre todo es un tema que por supuesto debe tener en cuenta la distribución de la riqueza, porque si no, no entenderemos nada. Es que hay todavía personas muriendo de hambre en este planeta mientras otras están tirando la comida literalmente a la basura, ¿no? Y esos no son problemas demográficos. Entonces, Julio, según tu criterio, ¿cuál sería la medida urgente que deberíamos tomar en nuestro planeta para no tener miedo a todos esos individuos que todavía han de llegar aquí? Bueno, son recetas bien conocidas. El problema es que no parece que se estén poniendo en práctica con demasiada celeridad, ¿no? Pero hay que economizar energía, hay que hacer un uso racional de los recursos que se utilizan. Lo que ocurre es que transformar las estructuras existentes y las costumbres, por llamarlo de algún modo, es difícil, ¿no? Por la parte demográfica, yo lo que quiero es dejar el mensaje de que el problema está prácticamente resuelto y sin necesidad de gran cosa más. El día en que empiece a disminuir la población del planeta, veremos que ese no es el remedio, porque si no hemos cambiado de actitudes, podemos seguir teniendo problemas crecientes medioambientales. 15 días antes de llegar al ciudadano 7.000 millones, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que este nacería en un mundo lleno de contradicciones. Es decir, se acabó aquello de que los niños llegan con un pan bajo el brazo. Más bien caen por aquí con muchas incógnitas, las que deberemos resolver, entre otras cosas, para garantizarles ese pan que ya no trae. Carlos vino al mundo con pan o sin él y sumó uno más entre nosotros, pero con el tiempo le quedó claro que un día la Tierra ya no daría pan para tantos. Desde el Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid habla de límites de crecimiento e investiga sobre la teoría Gaia. Bueno, no te preocupes. Bueno, no hemos podido escoger mejor sitio para quedar, ¿no? Y hablar de la teoría Gaia y del mundo y de la superpoblación. Pues sí. ¿Somos demasiados para ocupar este planeta o no? Sí. ¿Sí? Yo diría que sí, así de contundente. Y entonces, ¿cuál sería la cantidad de seres humanos que podrían vivir en el planeta para que el planeta no sufriera? Es difícil de calcular eso. Ya, me imagino. Depende del nivel tecnológico que requiramos de recursos, menos de 3.000 millones y 1.000 millones, lo cual es... Pues sobramos un montón, ya me dirás cómo lo hacemos. Habrá que hacer una transición. La teoría Gaia dice que la Tierra es un macroorganismo vivo que se autorregula y que está formado por los océanos, las rocas, los seres vivos, la atmósfera. La acción humana ha roto el equilibrio de nuestros ecosistemas y ahora la Tierra, Gaia, como organismo vivo que es, reaccionará. Nosotros funcionamos un poco como un parásito en ese sistema, en el que usamos los recursos, pero a la vez deterioramos el sistema. No simplemente que coja recursos y genere desechos, es que además generamos pérdidas de función que se visualizan muy bien en la pérdida de biodiversidad, ¿no? La extinción de especies y demás. Yo no digo que el ser humano hace 500 años o hace 10.000 años fuera un parásito. Estaba dentro de esos mecanismos, formaba parte de los ecosistemas. Ahora hemos roto el agujero de la capa de ozono, deforestación, cambio climático, desertización, tenemos problemas con los recursos de agua, etcétera, ¿no? Si somos 7.000, la proyección es que seamos 9.000 o incluso más, ¿cómo vamos a quedarnos en 3.000? Eso es muy complejo, ¿cómo se hace? No lo sé cómo lo vamos a hacer, no puedo prever eso. Pero lo que sí que creo más o menos saber es que va a pasar. Es decir, que a finales del siglo presente o comienzos del siglo que viene, la población humana va a ser bastante inferior a la actual. Eso lo haremos o bien voluntariamente o bien la reacción del sistema, es decir, Gaia reaccionará para limitar, como limita a otras poblaciones en ocasiones, ¿no? Limita a la población. Con hambrunas, con guerras si no somos capaces de hacerlo, o organizadamente, es decir, tendremos que hacer una planificación familiar bastante rápida, si no queremos que haya traumas. Bueno, así de entrada suena fuerte. Apocalíptico, vamos, no sé. En esa transición que es necesaria, vamos a perder
una forma de vida, pero podemos generar otra forma de vida que no tiene por qué ser ni más indigna ni siquiera más infeliz, a lo mejor al revés, ¿no? Porque vale, vamos a utilizar menos aviones, vamos a utilizar menos móviles, menos material. Pero fíjate, hemos vivido en una ilusión, porque toda la vida viendo películas de ciencia ficción y de que aquí 4 días íbamos a ir en naves espaciales, y tú nos dices un poco que no, que va a ser al revés, que vamos a volver a en algunos punto tecnológico anterior. Bueno, en cierto modo, diferente. ¿No? Algunas tecnologías no tienen por qué olvidarse, es decir, lo que hemos aprendido no tiene por qué, es muy catastrófico, tendría que ser para olvidar tecnologías. Digamos que la visión no es un Mad Max, como se refleja en algunas películas. Esa puede ser una forma, un futurible posible. Lo que es imposible es pensar que vamos a ir a la Luna por recursos naturales o cosas de esas. Eso sí que está fuera de nuestro alcance. Quizás algo parecido, pero no será igual a cómo vivían nuestros padres o abuelos en su infancia, ¿no? Y no necesariamente eran infelices, ni era indigna esa vida. Hace solo unos cientos de años éramos poco más de 500.000 de terrícolas. Hoy somos muchos más y más voraces. Hasta ahora hemos salvado los muebles y no sabemos todavía a ciencia cierta la deriva que esto va a tomar, aunque la intuyamos. La cuestión es, ¿podemos hacer algo o solo sentarnos y esperar a que se nos caiga el mundo encima? El reparto de los recursos del planeta ha sido uno de los grandes temas que ha abordado el Escarabajo Verde, pero a lo largo de tantos años de programa, ya vamos para 15, hemos tocado alguno más. Lo podéis ver los viernes y domingos por la tele y seguirnos en nuestras redes sociales y en la web del programa.